Rezamos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros, Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros, San Pío X, ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, después de mucho tiempo sin conferencias, fue para una conferencia de Padre Trejo que fue mucho mejor. Entonces, volvemos a nuestro curso y ahora sí volvimos al orden. No sé si se acuerdan, la otra vez yo dije que iba a traspasar un poco el orden para hablar de la Santa Sábana, que pasamos el documental ese. Ahora volvemos al orden. ¿Qué estamos viendo? ¿Bien? Después de eso, ¿ustedes tienen preguntas? Un repaso. El creer. ¿Qué vimos primero? Creer. El acto de fe. Creo en Dios. Vimos un poco la naturaleza de la divinidad de Dios nuestro Señor. Dios Padre. Vimos la Trinidad de personas. Todopoderoso. Hablamos de los atributos de la divinidad, especialmente su omnipotencia. Creador, que Dios no quiso quedarse ensimismado, sino que quiso, por puro amor, crear todos los ángeles, los hombres, toda la creación debido a su pura caridad. Creador. Vimos que fue creador de los ángeles y de los hombres. Después con los hombres vemos para su creación y la caída. Aquí en Los Ángeles también vemos la caída de los ángeles, pero acá especialmente la caída del hombre y el pecado original. Por ahí también hablamos que el hombre no evoluciona. El falso postulado del evolucionismo. Después, adiós 2018, bienvenido 2019, pasó mucho tiempo sin conferencias. ¿De qué hablamos en la última anterior, perdón? Ahora empezamos a hablar de nuestro Señor. Voy a tomar acá para ver bien el orden que leímos, para no equivocarme. Este es el primer artículo del credo. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo. ¿Qué hemos visto de nuestro Señor? Y hoy es la última conferencia de este segundo artículo. Vimos de nuestro Señor, que era el Mesías esperado. Las profecías hablaban de él. Hablamos de su divinidad, que una de las conclusiones que llegamos aquí, no se puede decir que nuestro Señor es un buen hombre solamente. O yo digo que es un loco, y sería una blasfemia, o yo digo que es un Señor, o que era un engañador, también sería una blasfemia. Porque es nuestro Señor. Él mismo se dijo Dios. Entonces, o él está mintiendo, o se engaña, se equivoca, pero no puede decir, es solo un buen hombre, una buena persona, pero no es Dios. No, él mismo se dijo que era Dios. Él se afirmó su propia divinidad. Después hemos visto las prerrogativas de nuestro Señor en cuanto a hombre, la humanidad de nuestro Señor, que está íntimamente unida a la divinidad. Y hoy, para concluir ese artículo, vamos a hablar de Nuestra Señora, David. Pero ante todo, ¿alguien tiene una pregunta? Ahí en Jesucristo hablamos también, como yo dije, nos salteamos y hablamos de la Santa Sábana, esa casi como foto del cuerpo de nuestro Señor después de sus padecimientos, que muestra todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo y que es, como decía el Padre José María en sus apuntes acá, que es un milagro para los días de hoy.
que un monje no podría identificar todo lo que hoy con la tecnología se puede leer en la Santa Sábana, con los microscopios, con las fotos y todo. Un milagro que nuestro Señor reservó para los días de hoy, para cuando hubiera tecnología suficiente para ver la magnitud de ese milagro. Pero eso fue un paréntesis que sería un tema para hablar más adelante, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la Biblia. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? Porque hay mucha cosa, una duda, inquietud. Al final yo doy tiempo para las preguntas de hoy, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar de la Virgen. No me acuerdo el autor de la cita, pero es muy famosa, de María Nunquam Satis. No voy a escribir porque por ahí me equivoco en el latín. De María nunca se habla lo bastante, nunca se va a hablar lo suficiente de Nuestra Señora. Monseñor decía una vez en el seminario, era la fiesta de Nuestra Señora Corredentora, y él empezó el sermón así: hoy voy a hablar de María, qué alegría. Es una dicha para el cristiano, el católico, poder hablar de la Virgen Santísima. Se podría, como yo dije, nunca satis, nunca lo bastante, nunca se va a hablar lo bastante de la Virgen, todos los privilegios que tuvo. Acaba de ser un pantallazo así muy general de algunas prerrogativas de Nuestra Señora. María, el título de la conferencia es María Santísima, la nueva Eva del nuevo Adán. De hecho, es una particularidad del católico, y solo del católico, y por eso somos la iglesia verdadera, de honrar a la Madre del Redentor, de honrar a Nuestra Señora. De hecho, puede ser que existan, pero yo ya escuché muchos nombres de iglesias protestantes y nunca escuché una iglesia de la Virgen. Es un privilegio nuestro católico, y que nos identifica como católicos. 3, digámoslo así, prerrogativas de las cuales parte nuestra devoción a la Virgen. ¿Por qué somos devotos de la Virgen? Por 3 títulos particulares. Ese es el principal y fuente de todos los demás. Dignidad de Madre de Dios, la maternidad divina. La Virgen Santísima es lo que es, tiene todos los privilegios que tiene, es Madre de la Iglesia, mediadora de todas las gracias, y fue preparada para ser, y es lo que es, porque fue preparada para ser Madre de Dios, por su maternidad divina. La Virgen, hay mujeres muy, muy grandiosas y muy santas en el Antiguo Testamento, Ana, Esther, mujeres realmente virtuosas, pero la Virgen Santísima es la más grande de todas porque fue preparada para ser el habitáculo de la divinidad. Uno habla eso muy simple, pero pensar en una mujer que tuvo en su seno por 9 meses al Dios que la crió. No es el caso de que el hijo no es el inferior a la madre, sino que el hijo que está en el seno de la madre es superior y es el creador de la misma madre. Una cosa muy grande, algo que uno nunca va a alcanzar a entender completamente. También honramos a Nuestra Señora por el amor que tuvo a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el grado de unión de un alma con nuestro Señor se mide por el cuánto esa alma ama a nuestro Señor. Un alma abomina el pecado, por ejemplo, y odia el pecado, no simplemente porque el pecado hiere a mí y hiere a los demás, no, porque el pecado es una ofensa a Dios que yo amo. Esa es la razón por qué un católico y por qué una persona odia el pecado, porque ofende a Dios. La medida de la unión con nuestro Señor Jesucristo, de lo que yo puedo recibir también de gracias y del grado de gloria en el cielo, va proporcional al amor que tengo a nuestro Señor. Y la Virgen Santísima, nadie más amó a nuestro Señor que ella. Y por último, por la misión que Dios la confió. ¿Por qué veneramos la Virgen Santísima? Porque
fue madre de Dios, y por haber sido preparada para ser madre de Dios, tuvo un amor sublime hacia nuestro Señor. Y porque fue madre de Dios, Dios le confió la misión de ser madre del Redentor y madre también de la iglesia, del cuerpo místico. Primero, explicando un poco el título ese de la conferencia, que se llama Nuestra Señora de Nueva Eva. Algunos santos padres hacen esta relación, no cierra mucho tanto con todos los idiomas, pero Nueva Eva, para curar el pecado de la Nueva Eva, la Virgen, como Eva Rebeca. Cristo, es una cita de San Juan Crisóstomo. Cristo derrotó y venció totalmente al demonio, con los mismos medios y las mismas armas de que él se había servido para vencer el primero. ¿Y cómo? Óyelo, una virgen, un madero y una muerte. Una virgen, Eva, un madero, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una virgen, un madero y una muerte fueron símbolos de nuestra derrota. De hecho, la muerte es el resultado del pecado original. Eso dice San Juan Crisóstomo, sigo con la cita. La virgen era Eva, el madero, el árbol de la ciencia, y la muerte, el castigo de Adán. Pero atiende de nuevo, una virgen, un madero y una muerte son también los medios de la victoria. En el lugar de Eva está María. En el lugar del árbol, la cruz. Y en lugar de la muerte que nosotros merecimos, la muerte de nuestro Señor. Y la muerte de Adán, en lugar de la muerte de Adán, la de Cristo. ¿Ves ahora cómo el demonio fue derrotado por donde él mismo había antes vencido? Es un principio del orden, de la sabiduría divina, de que las cosas se hacen con la debida reparación. Un pecado necesita su reparación congruente. Y así fue con nuestro Señor, que como la desgracia del género humano empezó con la Virgen, con madero, con la muerte, también se reparó ese desorden con una Virgen, Nuestra Señora, con madero, la cruz, y con la muerte, la de nuestro Señor. De esa Virgen vamos a hablar, de Nuestra Señora. Al primer Adán prevaricador, ya terminó la cita de San Juan Crisóstomo. Al primer Adán prevaricador, Dios opone un nuevo Adán, Cristo, Jesús. Y así como por la desobediencia, citando San Pablo, de un solo hombre, el primer Adán, entró en el mundo el pecado que nos da la muerte a todos, por cuanto todos pecamos en Adán, así también por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, el nuevo Adán, entró en el mundo la gracia. Desobediencia al comer el fruto prohibido y obediencia de nuestro Señor hasta la muerte y muerte de cruz. Y, ¿por qué dice eso? Así como en el orden de la caída todo comenzó por la mujer, Eva, también en el orden de la reparación y de la salvación, todo comienza por una mujer, María. No es bueno, decía nuestro Señor, decía Dios en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y nuestro Señor, antes de se encarnar, Dios Padre podría decir lo mismo, no es bueno que el hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo, esté solo. Reclama una ayuda semejante a Él para realizar su obra, la de la redención del género humano. Y esa ayuda es Nuestra Señora. Primero, Nuestra Señora, y Dios la hace así, semejante a Cristo. Por 3 puntos en particular. Semejante a nuestro Señor por su inmaculada concepción. No tuvo pecado, así como Cristo.
por su plenitud de gracia, de hecho, cuando el ángel saluda a Nuestra Señora, ave llena de gracia. Y ahí uno puede pensar, entonces María, después de la anunciación, Nuestra Señora no tuvo más gracias, porque ya estaba llena. ¿Para qué más? Pero no, Nuestra Señora, el ejemplo para entender bien, es como un vaso siempre lleno. Estaba llena de gracia cuando fue creada, estaba llena de gracia durante su niñez, estaba llena de gracia en la anunciación y estaba llena de gracia y está llena de gracia hasta hoy. Solo que ese vaso, por gracia de Dios, cada vez fue más grande. Por cada gracia que Nuestra Señora correspondía, merecía tener más gracia, seguía siendo llena de gracia, pero con más gracia, digamos, Dios ensanchaba el vaso de la gracia de Nuestra Señora, digámoslo así. Por eso, Nuestra Señora en la Anunciación recibió una gracia mucho más grande, como se ensanchó más su corazón. En el día de Pentecostés, Nuestra Señora, más gracias, hasta esa plenitud de gracias infinita, inmensa, casi infinita, que la tiene en el cielo, perdón. Plenitud de gracia, semejante a Cristo por la eminencia de sus virtudes. De hecho, no hay ninguna virtud que uno no pueda encontrar en Nuestra Señora. El habitáculo del Espíritu Santo. Además, Cristo Jesús quiso que María le estuviese unida por lazos duraderos y físicos. Por eso, para que María fuera la esposa espiritual y la corredentora universal, la convirtió en madre de Jesucristo según la carne, para que ese lazo de unión entre el amado y el amante, Nuestra Señora y Nuestro Señor, fuera tan estrecho y llegara a un lazo físico, de unión física. Nuestra Señora fue madre de Nuestro Señor, y esa es la fuente de todos los privilegios. Hago un paréntesis acá, hablar un poco de la maternidad de Nuestra Señora. Nuestra Señora, eso tengan siempre muy presentes, y lo voy a repetir mucho, solo es lo que es porque fue Madre de Dios. ¿Y por qué antes de ser Madre de Dios fue lo que fue? Para ser Madre de Dios. La fuente de los privilegios de Nuestra Señora es su maternidad divina. Pregúntase Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, cuestión 31, artículo 4. ¿La materia del cuerpo de Cristo debió tomarse de una mujer? Ya San Pablo a los Gálatas cita a Santo Tomás: Dios envió a su Hijo hecho de una mujer. Es verdad infalible, está en la Sagrada Escritura. Fue, dice Santo Tomás, convenientísimo que la tomase de una mujer. ¿Por qué? Las razones que da Santo Tomás. ¿Por qué Cristo debería nacer de una mujer? ¿Por qué fue conveniente? No era obligatorio. Por ahí Nuestro Señor podría haber aparecido en ese mundo sin una madre, sin una familia. Pero fue muy conveniente. De la familia no voy a hablar acá, sino de la maternidad. Porque de este modo fue ennoblecida toda la naturaleza humana. De donde dice San Agustín: la liberación del hombre debió manifestarse en los dos sexos, en hombre y mujer, naciendo un varón, Nuestro Señor Jesucristo, de una mujer, Nuestra Señora. Para que después las mujeres no se pudieran quejar y diciendo: pero Nuestro Señor era un hombre y solo los hombres entonces fueron santificados por Nuestro Señor. Entonces Nuestro Señor puso una mujer, y es la más grande de todas las criaturas, Nuestra Señora, para que fuera ennoblecida toda la naturaleza humana. Segundo, porque así se consolida la verdad de la encarnación. Eso es muy importante. Si Dios hubiera creado un hombre, no del seno de una mujer, no se hubiera creído que no tomó la naturaleza humana en modo alguno. De hecho, hubo herejías
aunque nuestro Señor nació de una mujer, hubo herejías que decían que nuestro Señor tenía un cuerpo fantástico, que era como hoy que dice un holograma, digamos así, algo que no era el verdadero cuerpo. Y de hecho, ahí no podría haber sufrido de verdad, no habría pagado el pecado de verdad. Hay muchos problemas por ahí. Entonces, para que no se cayeran más personas en esa herejía, nuestro Señor tomó el cuerpo de una mujer. Nació no de modo natural porque fue milagrosa su concepción, pero nació del modo más natural posible, digamos. Nació de una mujer, tomó carne de una mujer. De hecho, los estudiosos que comparan el manto de Nuestra Señora de Guadalupe con la Santa Sábana dicen que la semejanza de la Santa Sábana, de los rasgos de Nuestro Señor con Nuestra Señora es mucho mayor, mucho más grande de una persona que nació de un hombre y una mujer. Claro, porque Él tomó el cuerpo, tomó la carne solo de la mujer, solo de Nuestra Señora. Y tercero, porque tomó Nuestro Señor el cuerpo de una mujer, porque de esta manera se completa toda la diversidad de la generación humana, que decía a ustedes del orden de las cosas divinas, que Dios hace todo con orden y sabiduría. Es muy bonito como Santo Tomás pone acá, lo leo. En efecto, el primer hombre fue creado del limo de la tierra, sin varón ni mujer. Entonces, tercera razón por qué Dios tomó el cuerpo de una mujer, como dice Santo Tomás acá, completa la diversidad de la generación. Porque Adán tuvo el cuerpo sin hombre ni mujer. La generación natural que se da hoy es de cualquier otro hombre, es hombre y mujer. Eva nació sin mujer, pero de un hombre, de Adán, de la costilla de Adán. Y para completar esa diversidad de la generación, hubo una generación en la historia que fue sin hombre, pero con mujer, nuestro Señor Jesucristo. Para completar, dice Santo Tomás, la diversidad de la generación. Esa es la razón. Normalmente Santo Tomás va a poner las razones en orden de importancia. Esa es muy bonito y es verdadero, pero claro, para ennoblecer la naturaleza humana es mucho más principal esa razón porque Dios tomó el cuerpo de una mujer y por la verdad de la encarnación también, para que no dudaran de que tenía un cuerpo verdadero. Bien, maternidad divina. Después, estoy escribiendo mucho. María, Nuestra Señora, es una ayuda semejante a Cristo, es semejante a Cristo y es por disposición divina. Podría ser, si Dios quisiera, solo su madre y punto. Y después que Nuestro Señor hiciera todo lo demás, como por ahí quieren los protestantes. Pero no, por disposición divina, Nuestra Señora es ayuda de Nuestro Señor. Ah, pero Nuestro Señor no necesita de ayuda. No, pero quiso. Tampoco Nuestro Señor necesita de nosotros y nos quiso. Volviendo a la maternidad divina, me olvidé. Bueno, deje pasar. Ibas a citar el concilio de Éfeso, que hay un concilio en la historia de la iglesia, fue muy importante el concilio de Éfeso, que decretó que Nuestra Señora es Madre de Dios. Lo que rezamos en el Dios te salve, que María, Nuestra Señora es Madre de Dios. Hubo un concilio que había una discusión si era madre del cuerpo de Cristo, si era madre de Cristo en cuanto hombre, si era y el concilio decretó dogmáticamente que María, Nuestra Señora, es Madre de Dios, Theotokos. Entonces, ¿en qué Nuestra Señora es ayuda de Nuestro Señor? Primer título, y muy bonito, corredentora. Nuestra Señora, o algunos llaman la Virgen de la Piedad, la Virgen corredentora. Ante todo será corredentora con Cristo, no solo en el sentido de que por sus méritos y oraciones
aplica a las almas los frutos de la redención, sino en el sentido estricto de la palabra, esto es, Nuestra Señora siendo con Cristo un solo principio moral del acto redentor mismo. Ella será, por libre voluntad de Dios, sacrificadora secundaria y víctima subordinada del sacrificio del Calvario. En la cruz se estaba entregando nuestro Señor y también Nuestra Señora. La Virgen estaba ofreciendo su vida. De hecho, casi como un sacerdote delante de la cruz, cuando ofrece la hostia, está la Virgen Santísima ofreciendo su divino Hijo. No estaba simplemente sufriendo porque nuestro Señor sufría, sino que estaba ofreciendo al mismo tiempo que nuestro Señor. Co-redentora. Participa íntimamente de los méritos de la redención, porque así nuestro Señor quiso asociar. Pero me dirán, la Virgen no se murió. De hecho, no fue sacrificada en el Calvario como nuestro Señor. No fue crucificada. ¿Se murió? Sí, se murió la Virgen. Hay una discusión, ¿se murió o no se murió? Sí murió la Virgen, una muerte tranquila, pacífica. No fue asesinada, martirizada. Yo les pido permiso para una cita larga de San Bernardo. Pero muy bonita. El martirio de la Virgen. El martirio al pie de la cruz. El martirio de la Virgen ciertamente que entre las estrellas de su diadema, si os acordáis, nombramos la duodécima, está hablando un sermón Santo Tomás de la corona de 12 estrellas de la Virgen, está expresada así en la profecía de Simeón, como en la historia de la pasión del Señor. Está puesto dice Simeón, al párvulo Jesús, como blanco al que contradecirán, y a tu misma alma, decía María, traspasará la espada. Verdaderamente, oh Madre bienaventurada, traspasó tu alma la espada. No pudiera ella penetrar el cuerpo de tu Hijo sin traspasarla. Y ciertamente, después que expiró aquel tu Jesús, de todos sin duda, pero especialmente tuyo, no tocó su alma la lanza cruel que abrió, no perdonándole a un muerto a quien ya no podía dañar su costado, pero traspasó seguramente la tuya, diciendo, la lanza de nuestro Señor, su cuerpo ya estaba muerto, pero a Nuestra Señora le atravesó, aunque no físicamente, sí moralmente. Tu alma, pues, traspasó la fuerza de dolor, para que no sin razón te prediquemos más que mártir, habiendo sido en ti mayor el afecto de compasión que pudiera ser el sentido de la pasión corporal. Y pasa a decir San Bernardo, ¿por qué mártir sin morir? ¿Acaso no fue para ti más que espada aquella palabra que traspasaba en la realidad el alma que llegaba hasta la división del alma y del espíritu? Mujer, mira a tu Hijo, lo que dijo nuestro Señor. Otro que dice San Bernardo, te entregan a Juan en lugar de Jesús, el siervo en lugar del Señor, el discípulo en lugar del Maestro, el hijo de Zebedeo en lugar del Hijo de Dios, un hombre puro en lugar del Dios verdadero. ¿Cómo no traspasaría tu afectuosísima alma al oír esto, cuando quiebra nuestros pechos, aunque de piedra, aunque de hierro, solo la memoria de ello? No os admiréis, hermanos, de que sea llamada María mártir en el alma. Admírese el que no se acuerde haber oído a Pablo contar entre los mayores crímenes de los gentiles el haber vivido sin tener afecto. Lejos estuvo esto de las entrañas de María, lejos esté también de sus humildes siervos. Mas acaso dirá alguno, por ventura no supo anticipadamente que su hijo había de morir? Sin duda alguna. Por ventura no esperaba que luego habría de resucitar con la mayor confianza. Y a pesar de esto, se dolió de verle crucificado, y en gran manera. Por lo demás, ¿quién eres tú, hermano, o qué sabiduría es la tuya, que admiras más a María compaciente que al Hijo de María paciente? Él pudo morir en el cuerpo y María no pudo morir juntamente en el corazón. Realizó aquello una caridad superior a toda otra caridad. También hizo esto una caridad que después de aquella no tuvo par ni semejante. Y ahora, oh Madre de la Misericordia, y ahí sigue la invocación de San Bernardo, que yo no me voy a leer, pero sí, Virgen, corredentora y mártir, y más, reina de los mártires. ¿Por qué? Porque murió en el corazón. Porque si un soldado le pidiera la vida en ese momento, seguramente se la daría, porque entregó a nuestro Señor y se entregó con Él también. Entonces María es más que mártir porque entregó su vida aunque no la quitara.
Después, Nuestra Señora es ayuda de Cristo como mediadora. Mediador universal de todas las gracias, aunque ese dogma no fue, ningún concilio lo definió infaliblemente, pero siempre fue creído en la Iglesia y uno puede tener por infalible la mediación de Nuestra Señora de todas las gracias. Cualquier gracia que yo reciba pasó por Nuestra Señora. Si un protestante que niega a Nuestra Señora se convierte, es por gracia que pasó por Nuestra Señora. Ella es la mediadora de las gracias de Nuestro Señor. Pero ahí me dice el protestante, y yo voy a intentar discutir un poco con el protestante. A ver si encuentro la cita de San Pablo para decir. Uno es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Cita de San Pablo, o sea, la escritura infalible. Entonces, ¿por qué María, Nuestra Señora, es mediadora? Pregúntase Santo Tomás, cuestión 26 de la tercera parte, primer artículo. El ser mediador entre Dios y los hombres es propio y peculiar de Cristo. La misión propia del mediador, yo estoy resumiendo el artículo, la misión propia del mediador es unir. El mediador es que hace, justamente como la palabra dice, de medio, entre una cosa y otra. Nuestro Señor hace de mediador entre Dios Padre y los hombres, la humanidad caída. Pero unir a los hombres con Dios de manera perfecta compete en verdad a Cristo, por medio del cual los hombres son reconciliados con Dios. Sin embargo, nada impide que se llame también mediadores entre Dios y los hombres algunas personas, aunque lo sean de modo relativo, absoluto nuestro Señor, como dice San Pablo, en cuanto que cooperan de modo dispositivo y ministerial a la unión de los hombres a Dios. Ahí, tratando un poco del tema, claro, Nuestra Señora, claro, que San Pablo dice, Cristo, mediador entre Dios y los hombres. Sí, y así es. Propiamente es Él. Pero nada impide que haya un mediador entre Cristo y los hombres. Un mediador ministerial, alguien que es relativamente mediador. Acá está especialmente Nuestra Señora. Algunos santos padres le llaman el cuello de la iglesia. Porque con Nuestra Señora en la cabeza, nosotros somos los miembros, nada pasa, ninguna gracia pasa a los miembros sin pasar por el cuello. Sí, nada pasa para los miembros sin pasar por Nuestra Señora. La Virgen María es mediadora, en cuanto que ella, ya no es más Santo Tomás, en un otro artículo, que no me acuerdo si yo puse el autor por acá. En cuanto que ella presenta a su Hijo los bienes y súplicas de nosotros a Dios, y a la vez transmite la vida divina que se nos ofrece en Cristo Jesús. Así, realmente como una mediadora, tanto para abajo como para arriba. Para nosotros nos otorga las gracias, y para Dios presenta nuestras súplicas. Muy bonito, San Luis de Montfort, cuando está hablando de la consagración a la Santísima Virgen, él dice que las súplicas, oraciones, todo lo que hacemos a Nuestro Señor, adoraciones, alabanzas, todo es como si fuera, por nuestra imperfección, como si fuera un siervo que presenta a un rey una manzana, pero ya está un poco podrida esa manzana, ya está un poco fea, por nuestra debilidad, por nuestra miseria. Pero ahí viene la madre de ese rey y pone flores, quita la parte que está fea y adorna esa manzana para que presente al rey, en el caso, de manera mucho más perfecta, mucho más agradable. Así hace Nuestra Señora con nuestras súplicas. Si yo quisiera dirigirme, digamos así, directamente a Cristo, no puedo hacerlo, ¿no? Pero si quisiera, sería como el pobre del esclavo del gusano queriendo hablar directamente al rey. Pero yo voy por la madre. La madre es mucho más es amorosa, digamos, voy a decir que más amorosa que Nuestro Señor. Yo voy por ella y ella presenta mis súplicas mucho mejoradas, mucho más perfeccionadas a Nuestro Señor. La mediación de María es, por voluntad de Jesús, participada y subordinada a la de Cristo, pero es verdadera mediación, en virtud de su maternidad divina, como yo dije. Todos los privilegios de la Virgen nacen de su maternidad, y ya voy a recordar.
que establece una especial unión con la Trinidad y en virtud de su maternidad espiritual sobre nosotros, que establece una relación especial con los hombres. Ahí citan algunos, no voy a escribir todo eso, algunas objeciones. Los protestantes, que dicen que solo Cristo es el mediador, niegan que puede haber una mediación creada, y los jansenistas, otra herejía que nació en la historia de la Iglesia, reducen la mediación de Nuestra Señora a solamente una especie de persona que reza más, como dicen ellos, un mero papel orante en favor de los hombres, pero niegan ese privilegio que Nuestro Señor le otorgó de mediar las gracias hacia los hombres también. Para rebatir eso, primero, hay varias citas acá de bulas de los papas y todo más, pero para citar una más reciente, Benedicto XV, que fue el papa que vino luego después de San Pío X, aprobó para la Iglesia el oficio y la misa de Santa María, mediadora de todas las gracias. Entonces, próxima charla creo que vamos a empezar a hablar de la Iglesia y de la misa, pero uno no puede juzgar la Sagrada Escritura como si uno fuera un lector y un juez universal de la Escritura. No, nuestro Señor dio la Escritura, pero dio la tradición y dio una iglesia que interpreta esa Sagrada Escritura. Entonces, la iglesia, por privilegio de nuestro Señor, que la asiste hasta el fin de los tiempos, no puede equivocarse en algo que siempre creyó, porque sería decir que Dios se equivocó al instituir y gobernar esa iglesia. Entonces, cuando la iglesia, ¿por qué digo eso? Cuando la iglesia pone un oficio y una misa de un título de Nuestra Señora, es porque ese título es verdadero, aunque no haya decretado dogmáticamente como la Inmaculada Concepción o la Asunción de la Virgen, es una verdad infalible también. Razones teológicas para la mediación de María. Si María, por la encarnación, nos ha dado la fuente de todas las gracias, Cristo, es lógico que también coopere en la distribución de todas ellas. Si fue por ella que vino al mundo el dueño de la gracia, el dador de todas las gracias, el creador de la gracia, es lógico también que coopere ella en la distribución de esas gracias al cuerpo místico. Si María, segunda razón, por ser corredentora, es madre espiritual de los hombres, como nuestro Señor en San Juan entrega a Nuestra Señora toda la humanidad para su maternidad. Si María, por ser corredentora, es madre espiritual de todos los hombres, es conveniente que por su intercesión cuide de la vida sobrenatural de todos sus hijos. Si la madre en el cuerpo, que da la luz al cuerpo, también lo cuida y lo alimenta, de hecho nuestro Señor tiene preparado un alimento natural ya a las madres, es natural que Nuestra Señora, como fue dada madre para ser madre espiritual nuestra, que también nos cuide en el crecimiento de esa gracia, no solo que nos dé la vida de la gracia, sino que nos sostenga en la gracia, que nos dé las gracias también para crecer, como la madre en el cuerpo da la luz, pero también alimenta, también lo cuida. Si María es madre de la iglesia y toda gracia se comunica por la iglesia, es lógico que toda gracia del cielo pase por sus manos. Ahí dándoles unos ejemplos de la Sagrada Escritura. Su poder de intercesión en la tierra y en el cielo. En la tierra, de hecho, a través de ella se santifica San Juan Bautista en el seno de Santa Isabel. Cuando entra Nuestra Señora, el niño se mueve en el vientre de Santa Isabel. La iglesia dice que ahí fue borrando el pecado original de San Juan Bautista, por mediación de la Virgen. Por ella se confirma la fe de los discípulos en Caná de Galilea. No, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Sí, pero en Caná de Galilea Nuestra Señora hizo mediación delante de nuestro Señor Jesucristo. Se presentó el problema, ellos no tienen más vino. Por ella se confirma la fe de San Juan en el Calvario. Ella sostiene la fe vacilante de los discípulos hasta Pentecostés. A ella desciende el Espíritu Santo junto con los apóstoles. Y su intercesión en el cielo nos obtiene todas las gracias que recibimos por él, por lo. Entonces, Nuestra Señora, ayuda de Cristo, corredentora, mediadora, cierro acá el paréntesis, madre espiritual de todos los redimidos,
eterna adversaria de Satanás. De hecho, cuando los santos padres siempre leen este texto del Génesis, cuando dicen que tú le aplastarás la cabeza, está diciendo ahí directamente a Eva, pero está se refiriendo a Nuestra Señora, porque Eva cayó, Eva pecó con el pecado original. Entonces ella no aplastó la cabeza de Satán, la verdad, ella desobedeció y cayó en el pecado. Quien aplastará la cabeza de Satán, la verdad, es la mujer con mayúscula, Nuestra Señora, no es Eva. El Padre pone generala de los ejércitos divinos, reina de los ángeles, Nuestra Señora. Ella es la invisible generala de los ejércitos divinos, pues conduce y dirige el combate. Ella es para la iglesia y para las almas todo lo que un general es para su ejército. Da a las almas y a las mismas autoridades de la iglesia las luces necesarias para descubrir las emboscadas de Satán y dirigir la batalla. Sostiene los ánimos de sus hijos, los vuelve a lanzar el combate sin cesar y les suministra las armas adecuadas de la gracia para asegurarse de la victoria, pues todo eso es, con toda evidencia, obra de la gracia. Gracia de luz, gracia de valentía, de fortaleza, de perseverancia, y toda gracia después, quien nos viene por nuestro Señor, pasa por nuestro Señor. Y último título de Nuestra Señora, digámoslo así, que ayuda a nuestro Señor, es Reina. Reina universal. En fin, por ser Madre de Dios, socia universal de Cristo y corredentora de la humanidad, María es también Reina universal junto a Cristo Rey. Pues Jesucristo, después de asociarla a su obra redentora, esto es, al trabajo, sufrimiento y dolor, quiere asociarla luego a su triunfo y a su soberanía. Esta es la razón de la asunción de María, en cuerpo y alma, a los cielos, dogma definido por la Iglesia. Cristo asocia a su madre y a su propia ascensión, llevándosela al cielo en cuerpo y alma, y constituyéndola reina de todo lo creado. ¿Me sigue el Padre? Y por último, sí, hace una vez del Padre. Del culto. Sí, eso no sería el tercero, sino un apéndice. Del culto que debemos a Nuestra Señora. De hecho, ¿qué el Padre dice por ahí? Sí, voy a esperar que el Padre diga. María en la religión cristiana es absolutamente inseparable de Cristo. Donde este culto está ausente, por el mismo hecho, no se encuentra la auténtica religión cristiana. En efecto, y el Padre usa eso para demostrar, la Iglesia, en todas las fiestas que hay, o casi todas, creo que todas, de Nuestro Señor, también hay una fiesta paralela de Nuestra Señora. Los mismos títulos que damos a Nuestro Señor, como Rey, como mediador, como Redentor, lo que sea, está Nuestra Señora del otro lado, como corredentora, como Reina. Acá el Padre pone, y voy a intentar. Por ejemplo, vamos. La concepción de Nuestro Señor. ¿Cuándo se celebra la concepción de Nuestro Señor? 25 de marzo. Muy bien, 25 de marzo. Porque son 9 meses antes de Navidad, cuando Nuestro Señor fue concebido. Del otro lado está la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Natividad de Nuestro Señor, 25 de diciembre. Del otro lado está la fiesta de la Natividad de María. A ver. 8 de septiembre. Muy bien.
La fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Después tenemos la fiesta del Santo Nombre de Jesús. ...2 de enero. Y del Santo Nombre de María. A ver. ¿Qué día es la fiesta del Santo Nombre de María? ¿El 22 de agosto? No. Es un 12. Es el día de cumpleaños de mi mamá. 12 de septiembre. Santo Nombre de María. Una fiesta que se celebra en la iglesia también. Después, la presentación de nuestro Señor. Ese es 2 de febrero, muy bien. La Candelaria. Y tenemos la fiesta de la presentación de la Virgen también, aunque no muy conocida, pero ahí está. Presentación de la Virgen, fiesta 21 de noviembre. Tenemos también Sagrado Corazón de Jesús. Y del otro lado, Inmaculado Corazón. El Sagrado Corazón de Jesús es el primer viernes después de la fiesta de Corpus Christi. ¿Sí? Corpus Christi, no, segundo, perdón. Está Santísima Trinidad, primero jueves, Corpus Christi. Pasó el domingo, solemnidad de Corpus Christi. Después de la solemnidad de Corpus Christi, está la fiesta del Sagrado Corazón el primer viernes. Y el domingo se solemniza también. El 22 de agosto. Sí. Después, Pasión de nuestro Señor Jesucristo, Viernes Santo. Y del otro lado, la Virgen Corredentora. Acá hay 2 fiestas, la verdad. Está el viernes de la primera semana de Pasión, que se celebra los dolores de la Virgen, pero también está una fiesta particular con fecha, que es el 15 de septiembre. Muy bien, 15 de septiembre. El día que yo tomé sopa. Después, Ascensión. ¿Cómo escribe Ascensión en castellano? Ascensión. Ascensión de nuestro Señor, que es 50 días después de Pascua. Y está la Asunción de Nuestra Señora. ¿Cuándo es? 15 de agosto, bien. Y por último, ¿qué hablamos acá? Cristo Rey. Y está la fiesta de María Rey. ¿Cuándo es? Casi no, más cerquita de nosotros. 31 de mayo. Es el último día del mes de Nuestra Señora. 31 de mayo. La fiesta de María Reina. Y Cristo Rey es el último domingo de octubre. ¿Sí? El último domingo. Entonces uno ve, por lo que hace la iglesia, que pone nuestro Señor, como dice el Génesis, una ayuda semejante a Él. Así como nuestro Señor, nosotros celebramos su concepción, porque claro, fue inmaculada, la de la Virgen también. Así como celebramos la Natividad de nuestro Señor, celebramos la Natividad de Nuestra Señora. De hecho, creo que es San Bernardo que dice que no tendría razón, él no se mete en el tema acá, pero no tendría razón de celebrar una Natividad de una persona que nació con pecado original, como un mártir, por ejemplo. Normalmente, ¿qué día se conmemora la fiesta del mártir? ¿El día que nació? No, el día que se murió, porque ahí fue el día que entró en el cielo. Pero yo celebro la Natividad de Nuestra Señora y celebro la Natividad de otro santo también, de San Juan Bautista. Claro, porque nació ya sin el pecado original, que fue santificado en ser materno. Pero si no, no tiene sentido celebrar la Natividad de una persona que nace con pecado original. De Nuestra Señora sí. Santo Nombre de Jesús, Santo Nombre de María, la estrella de mar, como llama San Bernardo. Presentación de nuestro Señor, presentación de Nuestra Señora. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, que es una devoción más de los últimos tiempos. Siglo XVIII, siglo XX. No digo que se instituyó ahí, pero a donde más apareció la
esa exigencia de la devoción Inmaculada del Corazón de María en Fátima. Pasión de Nuestra Señora corredentora. Ascensión de Nuestra Señora, Ascensión de nuestro Señor, Asunción de Nuestra Señora, dogma definido por Pío XII. Cristo Rey, María Reina. Por eso se dice que a la Virgen Santísima, el culto que damos a los santos, se llama culto de día, que no es adoración. Adoración es directamente a nuestro Señor. Culto de latría, la adoración. Pero a Nuestra Señora no damos el culto de latría, no la consideramos como una diosa, pero damos un culto que se llama de hiperdolía. Una veneración grande, extrema. Y conclusiones, para terminar. El culto a la Santísima Virgen pertenece a la esencia misma del cristianismo. Y me va a cuestionar alguno, pero si yo voy a leer los textos apostólicos, por ahí yo no encuentro tanta esa devoción tan clara, digamos, los santos padres. No es que no tenían, pero no se hablaba tanto del culto de Nuestra Señora en los primeros tiempos, porque si no, iban a pensar que era como una semidiosa, que era como una Atenas o una cosa así. Porque es tan grande el número de gracias que tuvo Nuestra Señora, quien fue Nuestra Señora, que era muy fácil caer en una especie de adoración y pensar que no hay una Trinidad, sino una cuaternidad, que Nuestra Señora es una especie de Dios. No es. Hay que poner bien los principios, los límites. Es inmensa su gracia, casi infinita, decimos así porque no se puede medir. Es muy grande por ser Madre de Dios, pero sigue siendo una criatura de Dios, la más grande que hubo, después del cuerpo y alma de Cristo. El culto a la Santísima Virgen pertenece a la esencia misma del cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser católico yo soy devoto de la Virgen. Y si yo no soy devoto de la Virgen, si yo niego a la Virgen, yo dejo de ser católico. El culto a la Santísima Virgen es necesario para salvarse. Todos los que se salvan por Nuestra Señora, mediadora de todas las gracias, aunque no conscientemente. Que el culto a la Santísima Virgen supone una plena adaptación a los planes salvíficos de Dios. De hecho, si uno quiere agarrar una de las virtudes que más permea la vida de nuestro Señor, es la humildad. Se humilló a sí mismo. Y nuestro Señor pide para nosotros una humildad más grande. De hecho, esa postura protestante del que yo me dirijo directamente a Dios, oculta por detrás un cierto orgullo, una cierta soberbia. Yo me dirijo directamente a Dios, yo no me confieso con un sacerdote, por ejemplo. Me confieso directamente con Dios. Hay una cierta soberbia por detrás. Y esa misma soberbia que le impide de venerar a Nuestra Señora. Yo me dirijo directamente al Dios hecho hombre, a una mujer, criatura, no. Eso está por detrás de una especie de soberbia. Y Dios pide para nosotros que las gracias nosotros consigamos de modo más fácil por Nuestra Señora. Y que seamos humildes y devotos de Nuestra Señora. Claro, hoy para nosotros es una alegría, pero que sea en la historia del cristianismo no siempre fue. Entonces, nuestro Señor pide ese acto de humildad. Venga a mí, pero venga por mi madre. Yo escucho a ella. Usted venga por ella. Y, para terminar, yo voy a dejar un folleto, no voy a tocar el tema porque sería un paréntesis, muy paréntesis, hablando de las apariciones de la Virgen Santísima en la historia de la Iglesia, que son muchísimas. Pero es muy interesante en la aparición de Fátima, esa frase que dice Nuestra Señora: Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Entonces no es opcional, no es algo que yo pueda hacer o puedo no hacer, ser devoto de la Virgen, no, sino que Dios mismo lo quiere que nosotros seamos devotos de la Virgen Santísima. Y ello, ahí dice el Padre, para salvar las almas de los pobres pecadores, que es el primer secreto, la visión del infierno, para salvar a toda la cristiandad, segundo secreto, parte del segundo secreto, y aún para librar a la iglesia de su pasión. Y ahí sería el tema para hacer un paréntesis que no voy a hacer, que hablar por qué el tercer secreto de Fátima todavía no fue plenamente revelado. Fue revelada la visión, parte de la visión, pero falta algo, falta la explicación. Pero para no matar a ustedes de curiosidad, hay un folletito que explica por qué parece que el tercer secreto todavía no fue revelado. Le pico la curiosidad para que ustedes lean. Bien, preguntas, dudas, inquietudes.
Padre, o sea, si Nuestra Señora fue concebida sin pecado, ella pues entonces venía también de padres santos o... Claro, ahí el tema, sí que sus padres son santos, San Joaquín y Santa Ana, pero no es debido a la santidad de sus papás que está sin pecado, sino que fue preparado para ser Madre de Dios en su concepción, y ya nació sin pecado. De hecho, hubo una discusión muy grande en la historia de la Iglesia, y Santo Tomás mismo parece inclinarse a no aceptar la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? No es por falta de devoción a Nuestra Señora, sino porque él decía que todas las gracias las mereció nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que una criatura que nació antes de nuestro Señor Jesucristo nació ya sin el pecado original? Si el mérito que borra el pecado original y que merece la paga del pecado original viene con la cruz de nuestro Señor. Entonces, ahí quedaban muchos santos padres en la duda, pero por ahí creo que dos Escoto que dicen que fue que resolvió la cuestión. Claro, Nuestra Señora es Inmaculada Concepción en previsión de los méritos de nuestro Señor. Así como todos los que se salvan en el Antiguo Testamento se salvan por creer en el Mesías esperado, por esos méritos de nuestro Señor que va a llegar, que no había llegado todavía, así Nuestra Señora fue Inmaculada Concepción por los méritos de la cruz. ¿Por qué Nuestra Señora mereció no tener el pecado original? Por la cruz de Cristo, que no había llegado todavía, pero en previsión de esos méritos, Dios le dio esa gracia en previsión de esos méritos que iban a llegar. Solo Dios puede hacer eso porque Él sabe de todo lo que acontece en la historia y tiene la certeza de lo que iba a pasar. Entonces, por los méritos de nuestro Señor en la cruz, Nuestra Señora mereció ser Inmaculada Concepción y mereció ser Inmaculada para dar a luz a Dios hecho hombre. No es congruo, no es correcto que una persona con pecado, nacida en pecado, dé la luz a Dios hecho hombre, que es la pura santidad. Así como yo no puedo recibir la comunión en pecado mortal, tampoco una persona que está con pecado original puede comulgar tampoco. Y no podría ser que la Madre de Dios estuviera con pecado, fuera madre en pecado. ¿La aparición de la Virgen de Medjugorje es verdadera? Bueno, yo puedo hablar tranquilamente que no estudié el tema, así, directamente. Pero parece que no, parece que es falso. ¿Por qué? Porque la Virgen sigue apareciendo hasta ahora. Desde los años 80, todos los días aparece y los mensajes son lo más variados posible. Entonces, ¿por qué ese es un argumento para decir que es falsa? Porque nuestro Señor hace las cosas con sabiduría, orden, y nuestro Señor normalmente es muy parco en lo que hace. Nuestro Señor no necesita multiplicar las palabras. Un ejemplo, las bodas de Caná. Hijo, no tiene más vino. No es que pidió, falta vino porque va a faltar eso, porque no. Entre los que se aman no hace falta muchas palabras. Magdalena, por ejemplo, Santa María Magdalena, cuando se muere su hermano Lázaro, Señor, si estuvieras aquí, no hubiera muerto mi hermano. O cuando le mandan a buscar a nuestro Señor, no dicen, mi hermano está enfermo, venga a salvarle, venga a curarle, o haga un milagro desde ahí. No, el que amas está enfermo. Solo eso mandan decir a nuestro Señor. No hace falta mucho. Es para dar un ejemplo, nuestro Señor no multiplica sus intervenciones milagrosas, hace lo necesario. No hace que, si fuera así, nuestro Señor podría hacerlo, que se apareciera a cada uno de nosotros todos los días y dijera, hoy yo quiero que usted haga eso, hoy yo quiero que usted haga eso, hoy yo quiero que usted haga eso. Pero para tener el mérito de la fe, nuestro Señor deja nosotros en ese plano, entre comillas, natural, y no multiplica sus apariciones, sus milagros. Entonces, tener una aparición de la Virgen que aparece todos los días, con mensajes no muy claros, que no dicen mucho a veces son tonterías, cositas de niños que teóricamente... Pero Nazaret sí, ¿verdad? Nazaret sí, la Virgen de Nazaret fue reconocida por la Iglesia. No tan oficialmente como Fátima, Lourdes y Guadalupe, pero sí fue reconocida por la Iglesia de Nazaret, sí. Pero Medjugorje parece que no. De hecho, si ustedes tienen esa imagen de la Virgen Reina de la Paz, ¿Y la Chiquinquirá? Chiquinquirá sí, las apariciones particulares, sí, por supuesto. Padre, una vez estuve un pequeño, pero una conversación con un sacerdote, y él me decía que favorecida y llena de gracias será igual. Favorecida y llena de gracias. Y yo le decía, no. Favorecido yo puedo decir de una persona que, ni un santo, de una persona que recibió una gracia especial, a mí mismo,
yo soy favorecido por Dios en ese punto particular, ¿sí? Ahora, llena de gracia, no. Llena de gracia es una persona que no, de hecho, es de ahí que sale el tema de la Inmaculada Concepción. Porque si está llena de gracia, no hay lugar para el pecado. Yo no estoy lleno de gracia, nuestro Señor sí, Nuestra Señora sí. Entonces, ser favorecido es una cosa mucho más particular, puede decir de una persona que tiene pecado, pero de ser llena de gracia, ahí es Nuestra Señora, o nuestro Señor. Esa es una particularidad de las Biblias protestantes, ¿Ah, sí? la de la Dios hablado y la de la Selam, con la Sí, que sí, se es dice. la que dicen. Todas vienen en San Lucas, vienen con no es llena de gracia, sino favorecido. Entonces, de pronto también. Claro. Usan eso para, justamente para negar Para negar. la Inmaculada Concepción. Muy fácil eso, pero bueno, Dios los juzgará a ellos que hacen esas traducciones desastrosas. Pero sí, Ave María, gracia plena dice la traducción de San Jerónimo, llena de gracia. Padre, y lo de los videntes, el que que dicen que la Virgen les habla, que los mensajes de la Virgen. Sí. Uno escuchará mucho en este tiempo que los videntes están diciendo que la Virgen manda el mensaje, más que todo son como cosas de Apocalipsis, ¿no? Sí, normalmente sí. Solo que el demonio es muy astuto, ¿eh? El demonio, dice San Pablo, se fantasía de ángel de luz. Así es. Para dar dos ejemplos, San Ignacio, por ejemplo. San Ignacio, cuando se convirtió, se puso a estudiar, porque era un soldado, se puso a estudiar latín, por ejemplo. ¿Sí? Cuando estaba en su clase de latín, tenía visiones místicas de Nuestro Señor, de la Virgen, que casi le llamaban el éxtasis. Y después él descubrió que esas visiones eran el demonio, que quería impedir que él estudiara latín, porque sabía del bien que le iba a hacer a la iglesia. O la Santa Bernadita. Santa Bernadita, al mismo tiempo que ella estaba viendo la Virgen en Lourdes, que es una aparición verdadera y de Nuestra Señora mismo, al mismo tiempo había varios niños ahí diciendo que veían la Virgen. Y no es porque ellos estaban jugando con eso, sino porque el demonio se estaba intentando hacer con que, como son muchas apariciones, yo no creí en ninguna. Es que el demonio quería hacer para desacreditar a Lourdes, a Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, el demonio es muy astuto. Entonces, claro, estamos en una situación de crisis de la iglesia, terrible, que no sabemos para dónde apuntar. De repente aparece una persona y dice, la Virgen me dijo que hay que ir por acá. Bueno, hay una cierta inclinación a aceptar eso, pero hay que tener mucho cuidado. Porque normalmente ahí es el demonio. La Virgen, uno tiene que tomar las apariciones de la Virgen, como la Virgen habla, digamos. Ella no, los secretos mismos que pidió para que guardara hasta cierta época, ella no dice así, usted dé un paso para acá y dos para la derecha. No, ella le apunta el camino y le deja el mérito de la fe todavía. Entonces esas apariciones que me decretan así, no, tiene que hacer eso. Por ejemplo, hay muchísimas de esas, me apareció una el domingo, por ejemplo, una mujer que vio a la Virgen, y que la Virgen decía que Francisco no es Papa y que el Papa es Benedicto. Otra aparición de España, por ejemplo, que la Virgen decía, la aparición teóricamente la Virgen decía, yo tengo dos hijos predilectos en la iglesia, Juan Pablo II y Monsieur Lefebvre. No va, ¿no? Claro, para crear confusión. Ahí uno ve la mano del demonio. El demonio quiere crear confusión. Entonces, todo que sea aparicionismo hoy, hay que tomar con una pinza, pero una pinza muy, muy cuidadosa, porque primero que yo no tengo un magisterio de la iglesia bueno para juzgar, y después porque la situación de crisis favorece mucho a eso. Y claro, tiene un poco también ahí de la vanidad a veces del vidente también, como fueron honrados, pero por su santidad, Santa Bernadita, los pastorcitos de Fátima, ¿no? Entonces, alguien que vio a la Virgen, alguien que la gente venera y quiere tocar y quiere estar con esa persona. Entonces, hay mucho demonio, hay mucha vanidad, hay mucho, y es muy difícil nosotros juzgar así a la Virgen o no es la Virgen. Al igual que la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una aparición reconocidísima por la iglesia. De hecho, está la fiesta del 12 de diciembre. Claro, porque ese es el tema. ¿Cómo voy a juzgar hoy las apariciones? Yo digo que todo el demonio. No. Puede ser que es una aparición verdadera, pero ¿quién dice que la aparición es verdadera? La iglesia. Y si yo no tengo el magisterio de la iglesia dirigiendo, es mejor no aceptar. Y Dios, ojo con eso, Dios no va a me cobrar la creencia en una aparición, en una visión, en una manifestación particular, aunque sea verdadera. Dios no me va a cobrar para mi salvación que yo haga un acto de fe en una revelación particular. Por ejemplo, la revelación de las almas del purgatorio, verdadera, de un alma que realmente apareció. Yo no necesito hacer un acto de fe en eso para salvar.
Yo necesito hacer un acto de fe en las verdades del credo, que me manifestó la Santa Iglesia y me reconoció, aunque sea verdadera la aparición, ¿sí? Entonces, eso para tener como regla prudencial nuestra. Pero la Virgen dijo eso, y si yo no hago revelación particular, yo no tengo obligación de seguir, aunque fuera verdadero, ¿sí? No tengo obligación de hacer un acto de fe en una revelación particular. ¿Sabe que la Iglesia hubiera dicho? Sí, aquí está. Bueno, ahí ya tiene la voz de la Iglesia por detrás, ¿no? Pero no necesito hacer un acto de fe en una revelación particular. Entonces, de hecho, la regla de San Juan de la Cruz delante de las apariciones. ¿Qué hacer? Me pareció a mí. ¿Qué hago? Él dice siempre negar, rechazar, siempre. Si es falsa, lo hizo bien en rechazar. Si es verdadera, nuestro Señor va a saber imponerse. Entonces, mismo que yo rechace una visión, si es verdadera, nuestro Señor se va a imponer. Se va a hacer saber que es Él. Entonces, tuve la visión de la Virgen, me desperté y vi la Virgen. Bueno, rechace. Rechace como cosa del demonio. Y si es el demonio, lo hizo bien. Y si es Dios, no hizo mal. Y nuestro Señor va a saber imponerse. Cuidan mucho con las apariciones. Es un tema bastante complicado. Bueno. Padre, y yo siempre juego de abogada del diablo. Porque si Dios en el plan divino tenía por seguro que iba a encarnarse, y por esa razón pues también formó a Nuestra Señora Inmaculada, porque le requirió entonces porque el ángel le pregunta, porque si hay un acto de voluntad de Nuestra Señora para hacerlo, pero antes ella había sido creada sin pecado original, para que ni siquiera tuviera esa inclinación hacia el pecado. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué Nuestra Señora pregunta al ángel cómo se dará esto? Porque Nuestra Señora, y de hecho, ella estaba haciendo ahí lo que San Juan de la Cruz manda. Ella estaba, entre comillas, probando al ángel si era verdadero. ¿Por qué? Porque ella tenía un voto de virginidad ya hecho y quería guardar esa virginidad. Entonces no podría ser que un ángel del Señor me anunciara que yo iba a ser madre de modo natural. Porque si me anuncia que voy a ser madre de modo natural, es el demonio. Porque yo hice un voto de virginidad según la voluntad de Dios, la más inmaculada concepción. Entonces, ella estaba haciendo la regla de San Juan de la Cruz. Ella estaba, entre comillas, probando el ángel. ¿Cómo se dará eso? La virtud del Señor vendrá sobre ti. Bueno, fíjate voluntad tuya. Porque claro, ahí sí es un ángel del Señor que me está anunciando la venida del Mesías, del Redentor. Entonces, no puede ser que Dios se contradiga. Entonces, si ella tenía ese voto de virginidad, ya a su modo, ella sabía cómo, pero que nuestro Señor le ratificó, y de hecho su matrimonio con San José fue solo para que ambos se guardaran, digamos. San José también aceptó ese voto. Entonces, si una aparición me dice que yo tengo que romper ese voto porque nuestro Señor me quiso que yo hiciera ese voto de virginidad perpetua, es que no era de nuestro Señor. ¿Cómo se dará eso? Si él dijera, no, usted se va a casar con San José, va a tener un hijo. Él dice, no, es demonio. ¿No? Bien. Bueno, pasamos. Padre del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X,